Permitirnos llegar. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias porque nos has permitido hasta llegar hasta este tiempo, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, a través de este devocional, que sea tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos sigue exhortando, nos sigue consolando, Señor, sigue consolando los corazones, Señor, trayendo esa paz, esa tranquilidad que solamente en ti podemos encontrar, Padre Santo. Señor, te pido por mis hermanos que están conectando y los que posteriormente también lo pudieran ver por las redes sociales, Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición para sus vidas, Señor, para aquellos, Señor, que también servimos, Señor. Tú nos hablas, Señor, de la manera que te agrada, Señor, que te sirvamos, Padre Santo. Y te doy gracias por ello, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde, el título lleva por nombre de nuestro devocional: ser usado no es ser aprobado por Dios. Y en el pasaje con el cual vamos a iniciar se encuentra en Mateo 7:22 al 23. Por favor, Gus. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así es, ¿verdad? Como les decía el título, ¿verdad? Ser usado no es ser aprobado por Dios, y realmente pues en la búsqueda pues, de la aprobación del ser humano, ¿verdad? Es una trampa que muchos creyentes caen, más para los que sirven, ¿verdad? Porque por eso les decía en la oración que también esa palabra también hoy la ponemos en nuestras vidas, porque siempre habla primeramente de nosotros, pero también es para todos aquellos, ¿verdad? Que le sirven al Señor, que tengamos ese corazón, y ese deseo de ser aprobado por Dios, ¿no? Podemos ver que, sin embargo, ser usado por Dios no depende de nuestro deseo, ¿verdad? De ser aprobado por los demás, sino de nuestra disposición y obediencia a su llamado, ¿verdad? Porque Dios ha llamado a cada uno de sus hijos para que sirvamos, ¿verdad? Él a cada uno de sus hijos dice que les dio dones y talentos para que sean usados, ¿verdad? Porque que tengan una disposición y obediencia, pues al llamado que nos hizo a cada uno de nosotros. Pues hay quienes realizan grandes obras en el nombre de Dios, pero su corazón está lejos de Él. Eso es lo triste, ¿verdad? Que podemos ver, ¿verdad? Incluso en este momento, que hay grandes hombres, ¿verdad? Que son usados por Dios. Por eso el título, ¿verdad? Ser usado no es ser aprobado por Dios. Es algo que debemos de examinarnos siempre cuando vamos a hacer un servicio, que la aprobación que anhelemos sea la de Dios y no la del hombre, porque tristemente muchas veces el hombre desea ser aprobado por el hombre y no por Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso debemos de analizarnos y examinar cómo está nuestra relación con Dios, para ver y asegurarnos de que no solo estemos sirviendo, pues para agradar al hombre, ¿verdad? Sino que estemos viviendo en obediencia y comunión con Él. Cuando uno vive en comunión y en obediencia de Dios, se va a reflejar en el servicio que hagamos, ¿verdad? Porque nuestros motivos van a ser los correctos de nuestro servicio, ¿verdad? Porque vamos a obedecer lo que el Señor ha hecho a través del llamado, ¿verdad? Lo podemos ver en siervos que son obedientes a ese llamado, que sirven al Señor, ¿verdad? Que algunos de ellos son los pastores, maestros, evangelistas, y sabemos que en cada comunidad de fe, pues hay muchos servidores, ¿verdad? Y que sigan viviendo en obediencia, en comunión con Él, ¿verdad? Y que la verdadera motivación de su corazón sea solamente agradarle a nuestro Padre, ¿verdad? Hoy veremos 3 puntos. Sé que podremos encontrar más, ¿verdad? Pero solo veremos hoy 3, ¿verdad? Algo que en nuestro servicio debemos de hacer, ¿verdad? Dice que Dios usa a los imperfectos para su obra. El primer punto, ¿verdad? Es Dios usa a los imperfectos para su obra, ¿verdad? Dice que Dios llama y nos capacita, ¿verdad? Tal vez cuando iniciamos tal vez un servicio, pues nos cuesta hacerlo, ¿verdad? Pero Dios dice que nos va perfeccionando, ¿verdad? Si tenemos nos va capacitando si tenemos un corazón dispuesto, ¿verdad? Porque dice que Dios usa a los imperfectos para su obra, ¿verdad? La Biblia nos muestra que Dios
pues en su soberanía puede usar a cualquiera para cumplir sus propósitos, incluso aquellos cuyo corazón no están alineados con él, ¿verdad? Entonces vamos a decir, entonces, ¿cómo, verdad? Si el Señor dice que debemos de ser santos, que debemos de cuidarnos, sí, pero Dios usa, dice la palabra de Dios, que si nosotros no hablamos, incluso las piedras dice que van a hablar, ¿verdad? Incluso hemos visto testimonios de hermanos que han llegado al camino del Señor por alguien que no está alineado, ¿verdad? Su corazón al del Señor, ¿verdad? Pero Dios pone en las personas para que puedan, pues, ser pues acercarse a nuestro Señor, ¿verdad? Pues la Biblia nos muestra que Dios, pues en su soberanía, ¿verdad? Él va a cumplir todos los propósitos en cada uno de nosotros. Entonces debemos de ser obedientes, ¿verdad? Esto significa que el Señor apruebe nuestras vidas, ¿verdad? No, No significa, perdón, que aprueben nuestras vidas, sino que su poder trascienda las limitaciones humanas, ¿verdad? Eso es lo importante, que lo que nosotros hagamos debe de ser siempre buscando, pues, que seamos aprobados por Dios, ¿verdad? Y podemos encontrar, pues, incluso en la palabra de Dios, ejemplos de acerca de personas que solamente buscaban, ¿verdad?, agradarle al hombre, y podemos ver un, un claro ejemplo en Balán, en Números 22. No lo vamos a leer porque es casi todo el capítulo y parte del 23. Entonces, si han leído este pasaje acerca de Balán, dice que él era un profeta y adivino. Dice que fue usado por Dios para profetizar bendiciones sobre Israel, pero su corazón estaba lleno de codicia. Es, esto pasó pasaba mucho ahora, ¿verdad? En esas personas que pues que venden milagros, piden ofrendas para recibir la sanidad o incluso algún milagro, ¿verdad? Y lo podemos ver en algunas sectas, ¿verdad? Cómo se mueve el corazón. Pueden ser usados, pero sabemos que Dios, pues tarde o temprano pues, nos va a pedir cuentas, como en el pasaje que leíamos al principio, ¿verdad? Dice, Señor, pero si nosotros profetizamos en tu nombre, ¿verdad? Dice, en aquel día dirá, no los conozco, ¿verdad? No los conozco. Entonces, en segunda de Pedro 2:15 nos describe claramente como alguien que amó el premio de la maldad, aunque Dios lo usó, su vida no fue aprobada, ¿verdad? ¿Podrías leer segunda de Pedro 2:15? han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, la codicia, ¿verdad? Podemos ver que aquí lo que aconteció con Balán en Números, aquí el apóstol Pedro hace referencia, ¿verdad? Que dejó el camino recto, ¿verdad? Que Dios lo había escogido, dice que para bendecir al pueblo de Israel, pero le ganó porque había un rey, ¿verdad? Sí era un rey, ¿verdad? Que se llamaba Balac, y él quería que maldijera al pueblo de Israel, pero dice, no, pero es que al principio él se negó, pero después salió a relucir lo que realmente había en su corazón. Por eso aquí Pedro dice, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, que fue el dinero, Sí, ¿verdad? inclusive hasta llegó a decirles, ¿cómo voy a maldecir algo que Dios ya bendijo? Así es, entonces, y eso lo podemos ver en este tiempo, como les decía, ¿verdad? En algunos hombres que realmente se han desviado del camino, como aquí Pedro lo dice, se extraviaron siguiendo el camino porque los sedujo más, pues adquirir, ser reconocidos, Sí. el dinero, y tristemente por lo vemos, ¿verdad? Nosotros pues que algunos vemos algunos videos de hombres de que se han desviado, que se han extraviado realmente del camino, de su servicio, que Dios los usa, ¿verdad? Pero todo ahora ya no es para gloria y honra del Señor, sino para ellos, porque muchos pues incluso pues se reconocen como el superapóstol, el superprofeta, pero Dios dice aquí, ¿verdad? Que él, pues Dios les va a pedir cuentas. Entonces, por eso es la importancia de que nuestro servicio siempre lo hagamos con las motivaciones correctas, ¿verdad? Y también otro caso que, pues también igual, ¿verdad? Tristemente le ganó pues el amor al dinero, pues fue el caso de Judas, que fue uno de los 12 discípulos, ¿verdad? De Jesucristo, enviando a Jesús a predicar, ¿verdad?
Y lo en- envió Jesús. Jesús lo había enviado, ¿verdad? Pero él pues amó más el dinero y eso lo podemos ver en Mateo 10 del 1 al 4. Por favor, vos si lo podrías leer. Vamos a ver ese pasaje donde habla cómo Judas, ¿verdad? Amaba, ¿verdad? Y fue enviado a predicar. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primeros, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así es, podemos ver aquí en este pasaje cómo Dios los había enviado a sus 12 discípulos, ¿verdad? A predicar, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Judas? Pues él se desvió, se extravió lo que decía Pedro, ¿verdad? Su motivación era pues el amor al dinero, ¿verdad? Sabemos que hay un pasaje donde habla, ¿verdad? Que pues él estaba destinado para esa para que fuera entregado, entregar a nuestro Señor, pero realmente en su corazón pues había así como el de Balán, ¿verdad? Que quería pues y amaba el dinero, porque lo podemos ver también en un pasaje donde dice cuando la mujer dice que derrama de ese perfume, ¿verdad? Para ungir los pies del maestro, que dicen, dice ese perfume, por como era de nardo puro, dice que era pues de costoso, que era muy valioso ese perfume, dijo, eso lo hubiéramos mejor vendido y dárselo a los pobres, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que pues como él era el tesorero, ¿verdad? Entonces su motivación era incorrecta, ¿verdad? Que Dios lo había enviado, ¿verdad? Para servirle, pero pues realmente pues se extravió y se desvió, ¿verdad? Sin embargo, pues su traición de Judas pues reveló que su corazón nunca estuvo comprometido con Cristo, ¿verdad? Nunca amó la obra, porque esa es la obra que el Señor vino a enseñarle a sus discípulos de ir y predicar el evangelio, ¿verdad? En Juan 13:27, ¿qué nos dice Gus? Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así es, Jesús en su omnisciencia, ¿verdad? Sabía lo que iba a acontecer con Judas, ¿verdad? Que lo iba a entregar, ¿verdad? Y en Lucas 22:48 también nos dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que su motivación de ser usado, pues fue incorrecta, ¿verdad? Porque él le interesó más el dinero, ¿verdad? Después encontramos que Judas termina pues ahorcándose, no se arrepintió, ¿verdad? Sino que terminó pues con su vida. Aquí podemos ver claramente que el ser usado no garantiza su salvación, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, como les decía, ¿verdad? Lo acabamos de ver que en Mateo, ¿verdad? Que muchos en este tiempo dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros, porque Dios les dejó, lo estamos viendo ahorita en la lectura, ¿verdad? El Espíritu Santo para que hicieran esas maravillas, ¿verdad? En el nombre de Jesús nos dice en el libro de hecho es que iban a hacer grandes cosas, dice, aún mayores de las que estoy haciendo, las van a hacer ustedes, ¿verdad? Les dejó una promesa el Señor y aún en nuestras vidas. Después encontramos que Judas pues terminó ahorcándose, ¿verdad? Entonces podemos ver que el ser usado no garantiza pues la salvación, como lo dice en el pasaje de Mateo. Dios usa también pues al débil, ¿verdad? Al que a veces pensamos que esa persona no puede hacer las cosas, dice que Dios puede usar al débil, ¿verdad? Y dice, aquel que es humilde, aquel que tiene un corazón, pues manso, humilde, Dios usa, ¿verdad? Como lo dice en Primera de Corintios 1:27, Gus, por favor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es, ¿verdad? Como les decía, muchas veces pensamos o algunas personas piensan que esa persona no puede y de verdad que Dios dice que los escoge para avergonzar. Lo podemos ver tan solo en Pedro, ¿verdad? Dice que él era un pescador, que era un hombre común, ¿verdad? E incluso, pues, como cuando dice que cuando viene el día del Pentecostés, eh, predica, ¿verdad? Y dice que
en su predicación 3,000 personas se convierten a Cristo y posteriormente 5,000. Entonces podemos ver cómo Dios dice que de lo vil, de lo que piensan que no, Dios escogió, dice, Dios lo escogió para avergonzar el fuerte, pues al letrado, al que piensa que a lo mejor habla muy elocuente o que pues lo hace todo perfecto, claramente, ¿verdad? Pues sabemos que nosotros debemos de perfeccionarnos y darle lo mejor al Señor, ¿verdad? Pero Dios nos va capacitando en nuestros servicios, Dios nos sigue capacitando en todo momento, ¿verdad? Por eso es importante que siempre reconozcamos que Dios es el que nos sostiene, que Dios nos dé sabiduría para hacer todo servicio que hagamos, ¿verdad? Siempre hay que pedirle al Señor que siempre nos ayude, para que siempre lo hagamos con un corazón, pues, humilde y sincero, ¿verdad? Que ese sea nuestro deseo, nuestro corazón, que todo lo que hagamos siempre sea para su gloria y su honra, ¿verdad? Dios puede usar a cualquiera, ¿verdad? Pero su aprobación depende de nuestra relación con Él, no solo de las obras que realizamos, ¿verdad? Porque es necesario que tengamos una relación con Él para que nuestras vidas sean usadas, ¿verdad? No solo, porque como les decía, podremos realizar tal vez eh, lo más perfecto, ¿no? Y no tener la motivación correcta en nuestro corazón, ¿verdad? Que no solamente sean que sean visibles, ¿no? Hay cosas que yo recuerdo que hace tiempo la pastora compartía un devocional acerca, dice, tras bambalinas, ¿no? A veces queremos que todos los servicios, pues todos sean los que se más visibles, ¿no? Queremos Pero, los mejores ajá, servicios. pero sabemos que aún los más pequeñitos, por más que tú pienses que ese servicio, no, pues es que ese servicio para mí no es nada bueno. Dice que en una maquinaria, dice que el engrane más pequeñito es necesario para que toda esa maquinaria que tú ves grande se pueda mover, porque sin esa engrane tan pequeño, pues no se mueve toda esa maquinaria. Y así, por eso dice que somos un cuerpo y cada cuerpo tiene, nosotros, cada parte de nuestro cuerpo, pues tiene una función, ¿verdad? Entonces, nosotros como ese cuerpo de Cristo, pues unos son maestros, otros son, en la iglesia hay muchos servicios, ¿verdad? Evangelistas, pastores, los que están en la alabanza, en el audio, en los ujieres. Hay tantas infinidad de servicio como le podemos al Señor, pero lo más importante es predicar su palabra. Eso es lo que Dios siempre nos llamó y es la gran comisión que nos dice en Mateo, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Eso es lo que cada uno de nosotros, decía el pastor, bien cierto, que los pastores son los que alimentan y las ovejas son las que debemos de de reproducirnos, llevar otras ovejitas. Esa es nuestra labor, ¿verdad? Tenemos toda una función, entonces tenemos que cumplir con esa función, ¿verdad? Para que el reino del Señor, pues, crezca, ¿verdad? Para que, dice el Señor, ¿verdad? Dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos, pues, reflexionar lo que estamos haciendo, cómo le estamos sirviendo a Dios, si es por amor o por motivos egoístas. Mi esposo decía, no, para ser vistos, ¿no? A veces queremos los que están los más visibles, yo les decía. Por eso es importante que nuestros motivos sean por amor, ¿verdad? Y por amor a las almas. Pues es algo y bien importante que nosotros tengamos amor por aquellos que no han conocido del Señor, ¿verdad? Para que ellos, así como un día nosotros nos compartieron, tuvieron el tiempo, la paciencia para predicar, pues también nosotros hay que seguirlo haciendo. Dios nos puso alrededor de nosotros, pues muchas personas, ¿verdad? Nuestros vecinos, incluso también parte de algunos familiares que tal vez todavía no conozcan del Señor. Sigamos predicándoles, ¿verdad? Sigamos orando por ellos, ¿verdad? Porque muchas veces, pues no, muchos familiares, pues no quieren oír, ¿verdad? Que nosotros les prediquemos, pero Dios manda a otros obreros, ¿verdad? Para que ellos puedan compartirle y Dios a su tiempo, pues traerá fruto, porque sabemos que Dios así lo dijo, ¿verdad? Y lo va a cumplir en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor
examine pues nuestros corazones, ¿verdad? Como le dice en el Salmo 139, 23, 24, por favor, pastor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. Así es, entonces, Señor, examina si hay algo, si mi servicio, lo que estoy haciendo, Señor, con qué motivo lo estoy haciendo, ¿verdad? Que es que el único motivo y la única razón que sea es agradarte a ti, ¿verdad? Y para que otros te conozcan, ¿verdad? Que tú eres el único Dios, ¿verdad? Así como lo hacían los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, también nosotros somos sus discípulos, ¿verdad? Porque le estamos siguiendo sus enseñanzas, por eso nosotros pues debemos de hacer lo que él hacía, ¿verdad? El Señor nos hace hoy un llamado pues a la obediencia y busca un corazón dispuesto a servir. Él no busca que hagamos solo obras, ¿verdad? Como les dije, sino porque eso solamente pues nos trae satisfacción a nuestro ego, ¿verdad? El decir, ay, pues qué bien hago esto, eso no es bueno ni le agrada al Señor, ¿verdad? Porque dice que un corazón altivo, dice que lo mira de lejos, ¿verdad? Decía la pastora, ¿verdad? Muchas veces, no, es que si soy muy bueno en esto y ella decía, burro dice, no te están aplaudiendo a ti, también lo ha dicho el pastor, ¿verdad? Sino que están aplaudiéndole al que está arriba del burro, ¿verdad? Entonces hay que ser humildes, ¿verdad? Porque eso, pues empieza, el ser humano empieza pues a sentirse, decir, ay, no, sí, yo lo empiezo, y se empieza a extraviar, como lo vimos ahorita en Pedro, ¿verdad? Se empieza a extraviar de la verdadera motivación por el cual Dios lo llamó, ¿verdad? Y en primera de Samuel 15:22, ¿qué nos dice Gus? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los Me- sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué le complace al Señor? Pues que seamos obedientes, ¿verdad? Si Él nos dice algo en su palabra, pues que nosotros siempre estemos obedeciendo, porque dice que eso la obediencia es mejor que los sacrificios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pues los sacrificios se hacían continuamente, ¿verdad? Dice que continuamente se estaban realizando esos sacrificios, pero se desviaron después, posteriormente, ¿verdad? No empezaron a obedecer lo que decía la palabra y al prestar atención que la grosura de carneros, o sea, le pusieron más atención a las obras que estaban haciendo que lo que realmente Dios quería que le obedecieran, ¿verdad? La obediencia a su palabra es solo lo que nos permite ser usados por Él y entramos ya ahorita al segundo punto, ¿verdad? La aprobación de Dios requiere un corazón transformado. ¿Por qué? Porque como les decía, porque cuando no hay un corazón transformado, pues empieza a ver el ego. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un corazón transformado para que nosotros nos mantengamos siempre humildes, ¿verdad? Y que reconozcamos que la gloria y la honra solamente es para nuestro Dios, ¿verdad? Y no caigamos, ¿verdad? Y que Dios cuando estemos delante de Él nos diga buen siervo fiel, ¿no? Y no como lo leímos en el pasaje de Mateo 22 al 23, ¿verdad? Nuestro texto base que nos advierte que muchos dirán, Señor, Señor, señalando las obras que hicieron pues en su nombre, ¿verdad? Pero Jesús responderá, no os conocí, ¿verdad? O no os conozco. Esto nos enseña que las obras externas no son suficientes. Dios busca pues un corazón transformado por su gracia, ¿verdad? Es importantísimo para el cristiano pues conocer a Dios para poder caminar en integridad y estar seguros con Él, ¿verdad? Entonces es necesario que a través, porque el Señor nos muestra, ¿verdad? Él dice que Él no vino a ser servido, sino que a servir, y lo podemos ver claramente en el ejemplo, ¿verdad? Cuando Jesús le lava sus pies a los discípulos, ¿verdad? Dice que se puso este, este, un manto, como una toalla, ¿no? No recuerdo el nombre, y dice que le empezó a lavar a cada uno de sus discípulos, ¿verdad? En Juan 17:3 que nos dice Gus. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es, a través de que Dios nos va transformando, ¿verdad? A través de que nosotros vamos conociendo a Dios,
Él nos va transformando, ¿verdad? Él nos va quitando aquello que no es grato delante de Él. Aquí Jesús define la vida eterna como, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. No se trata solo de hacer cosas para Dios, ¿verdad? Sino de tener una relación íntima con Dios, porque podemos pensar que porque ya hago aquí, ya hago acá, yo le sirvo en todas las áreas, eh, pues puedo estar siendo aprobado por Dios, ¿verdad? Y puedo estar equivocado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros pues seamos ministrados a través de su palabra, que tengamos comunión con Él, ¿verdad? Para poder reconocer a Dios en nuestras vidas, pues necesitamos tener un corazón nuevo, ¿verdad? Porque en el mundo que te enseñan, pues está la vanagloria, a reconocer tus triunfos, ¿verdad? Pero el Señor dice que necesitamos tener un corazón nuevo, el cual lo prometió Dios su palabra, ¿verdad? En Ezequiel nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿verdad? Es una promesa que Dios nos dio a aquellos que nosotros le recibimos, ¿verdad? Que Él daría un corazón que ya no sea vanaglorioso, que no sea altanero, que no tenga soberbia, sino iba a ser transformado, ¿verdad? La verdadera transformación de nosotros comienza cuando aceptamos a Cristo y permitimos, eso es bien importante, que permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestro interior, porque Dios empieza a obrar de nuestro interior hacia afuera, ¿verdad? Solo así podremos dar un fruto genuino, ¿verdad? Como lo dice en su palabra, que por el fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros demos un fruto genuino, ¿verdad? Si nosotros decimos que conocemos al Señor y que nuestras vidas están siendo transformadas, pues tenemos que dar fruto, ¿verdad? Las obras que le agradan a Dios son resultado de una vida de transformación. Si tú tienes comunión con el Padre, pues vamos teniendo una relación tan estrecha como Él lo dice Jesús, ¿verdad? Que seamos uno como tú y yo, Señor, ¿verdad? Eso es la finalidad, ¿verdad? Que nosotros seamos uno. Y ese es un resultado, ¿verdad? Cuando tú tienes intimidad con Dios, ese es el resultado y tenemos una vida transformada. No es solamente un intento de ganarle el favor a Dios, ¿verdad? Decir, ay, bueno, Señor, ya hice esto, ahora tú dame esto, ¿no? No es un cambalache ni ayer, porque el Señor en todo momento nos derrama de sus bendiciones, ¿verdad? Solo teniendo una vida pues transformada podremos mostrar su carácter en nuestras vidas. Y el que y como les decía, ¿verdad? A través de nuestro servicio, también nosotros mostramos, ¿verdad? Que somos sus hijos, que Dios nos ha llamado y que le obedecemos, ¿verdad? Para servirle. En Gálatas 5 describe el fruto del Espíritu como una evidencia, ¿verdad? Y de una vida aprobada por Dios. ¿Qué dice Gus, por favor? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es, entonces está manifiesta esas obras, ¿verdad? Cuando tú le vas a servir al Señor, lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer con gozo, a veces con paciencia. Hay cosas que tú dices, no, pues es que no tengo paciencia para esto. Por ejemplo, en los niños, ¿no? Yo siento que ahí es un área, pues, tenerle mucha paciencia a los niños y amor, ¿no? Con el Señor y para su prójimo, que de estos pequeñitos, ¿verdad? Porque hay niños que son muy inquietos y Dios les da gracia a las maestras, Dios les da la sabiduría pues para enseñar, ¿verdad? Para dar ese servicio, ¿verdad? Benignidad, bondad, ¿verdad? Fe, que dice que es templanza, dominio propio, que a veces pues es algo que Dios sigue trabajando en nosotros, pero nosotros si permitimos que el Espíritu obre en nuestras vidas, pues se van a hacer manifiestas estas obras, ¿verdad? En nuestras vidas y en nuestro servicio. Eso es de gran importancia. Hermanitos, no basta pues, con hacer cosas grandes en el nombre de Dios. Él decía que nuestro corazón, pues ajá, que sea nuestro corazón el que realmente, pues, haga las cosas del motivo correcto, ¿verdad? Como lo dice en Samuel, dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, porque muchas veces queremos ser aprobados, ¿verdad? Por el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
¿verdad? Eso es importante, que nosotros siempre busquemos agradar a Dios porque Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, pues nos preguntamos, ¿verdad? ¿Está nuestro corazón alineado con la voluntad de Dios? Es una pregunta. ¿Está nuestro corazón alineado con la voluntad de Dios? ¿Verdad? Porque muchas veces, pues nuestro corazón está alineado, pues tal vez a mis deseos o algo que va en contra, ¿verdad? De lo que está escrito en la palabra. Por eso nuestro corazón debe de estar alineado al Señor, ¿verdad? Y por último, vamos a ver el tercer punto. La obediencia es la marca de los aprobados. Ser aprobado por Dios implica, pues, como ya se los había dicho, ¿verdad? En un inicio, vivir en obediencia en su palabra, porque muchas veces puedo decir, pues, yo leo la palabra, pero no obedecerla, ¿verdad? Entonces, su palabra la debemos de obedecer. No solo realizar, pues, obras visibles, ¿verdad? Jesús dijo en Juan, si me amáis, guardar mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, si amamos al Señor, ¿qué debemos de hacer? Pues guardar sus mandamientos, ¿verdad? Pero no en un cajón o en algo, sino guardarlas, meditarlas y ponerlas en obra, ¿verdad? La obediencia es la evidencia de un corazón que ama a Dios y busca agradarlo, ¿verdad? Eso es una evidencia de que realmente queremos agradarle, porque muchas veces Dios en su palabra nos dice perdona y no queremos perdonar. Nos dice ya no murmures y se sigue con esas circunstancias. Por eso debemos de ser, pues, evidentes, ¿verdad? Que debemos ser congruentes con lo que hablamos y lo que hacemos, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? En 1 Samuel 15, 22, algo acerca de la obediencia, ¿verdad? Que la obediencia está por encima de los sacrificios, ¿verdad? Dice que él se complace Jehová más en los sacrificios que en la obediencia, pues no, ¿verdad? Dios le agrada más la obediencia de sus hijos, ¿verdad? Que nosotros como padre, ¿qué nos agrada, verdad? Que nuestros hijos sean obedientes o que sean desobedientes. Pues obedientes, ¿verdad? Es algo que, pues, así el Señor le agrada que nosotros como sus hijos, pues seamos obedientes, ¿verdad? Dice, se complace Jehová, como les decía, ¿verdad? Tanto en los holocaustos y víctimas como en los que como en que se obedezcan a las palabras de Jehová, ¿verdad? Entonces aquí son preguntas. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Pues si no lo están haciendo lo hacían, ¿verdad? Porque ahorita el sacrificio perfecto fue Jesucristo, ¿verdad? Él es el cordero que pagó, ¿verdad? Que ya él fue el sacrificio perfecto, ¿verdad? Entonces es mejor para el Señor quiere que nosotros lo obedezcamos. Dios valora más nuestra obediencia que nuestras obras externas, ¿verdad? Somos llamados para hacer la voluntad del Padre, dice su palabra, ¿verdad? Justo antes de nuestro versículo clave que leíamos, ¿verdad? Jesús declara, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y es lo que el Señor le agrada, ¿verdad? Que nosotros hagamos su voluntad, ¿verdad? La obediencia a la voluntad de Dios es lo que nos distingue como ser aprobados, ¿verdad? No de nada más ser usados, porque como les decía al principio, muchos hombres han sido, Dios los ha usado, los ha levantado y se han extraviado, ¿verdad? Los fascinó, ¿verdad? Como Pablo le decía a los Gálatas, ¿quién los, dice, oh Gálatas insensatos, quién los fascinó, ¿verdad? Para que volvieran otra vez y eso sabemos que es la vanagloria del mundo, por eso mucha gente se desvía, ¿verdad? Porque a veces hacen hemos visto, ¿verdad? Que pues le dan más énfasis a la prosperidad o a muchos milagros que realmente pues hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Es que sí es verdad lo que dice mi esposa. La obediencia a la voluntad de Dios es lo que nos distingue como aprobados. Y es verdad, ¿no? En todo el devocional se ha hablado de que podemos hacer muchas cosas, pero aquí el punto es examinarnos y preguntarnos verdaderamente, ¿soy aprobado por Dios? Entonces, la Biblia dice, por sus frutos lo vas a conocer. Entonces, el aprobado muestra el carácter de Cristo. Amén. El carácter de Cristo ya lo vimos en Gálatas 5, 22 y 23, ¿no? Fruto del Espíritu. Entonces, fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, muchas veces nos llenamos de que voy a hacer esto. A mí, la verdad,
Si no me agrada, voy a hacer esto, no, no me gusta, porque dice la Biblia que con un amo vas a quedar mal. Entonces, si tú no o yo no me examino, puedo ser réprobo y pensando yo que estoy aprobado por Dios. Por eso es lo que decía el texto base, ¿no? ¿Por qué me dice Señor? No, no, no es el texto base, pero me acordé de este. ¿Por qué me dice Señor y no haces lo que yo te digo? Ujú. Entonces dice, Señor, yo hice nuestro texto base, yo hice esto y eso lo otro. Yo te dije que hicieras esto y no lo obedeciste. Entonces no soy tu Señor, no te conozco, Así es. no eres parte de mi familia, estás reprobado. Pero dice, sí, pero ¿con qué motivo lo hiciste, no? Eso es verdad, ¿no? Así es. Qué importante es, ¿verdad? Que nos analicemos y que reconozcamos si algo de nuestro servicio no ha estado haciendo de la forma correcta. Pues Dios nos da esta oportunidad, ¿verdad? De seguir haciéndolo del modo correcto, ¿verdad? De las motivaciones correctas, ¿verdad? Debemos de vivir pues para su gloria en santidad, como lo dice en Romanos 12:1, por favor, Luz. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es, ¿verdad? Eso es nuestro deber como pues hijos de Dios, como cristianos. Una vida de obediencia es un sacrificio, no el decir, ay, es un sacrificio, no. Nosotros, un sacrificio quiere decir que es vivo, o sea, de que tú lo hagas por amor, ¿verdad? Que la gloria le dé a Dios, que demuestre nuestra aprobación ante Él, ¿verdad? Que ese sea nuestro culto racional, ¿verdad? Querido hermano, el ser usado por Dios es un privilegio. Yo lo veo así en mi vida, que para mí es el ser usado o el de servirle al Señor es un privilegio, pero ser aprobado requiere de una obediencia, de fe y amor, como lo dice en Santiago, ¿verdad? 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, en lo que estábamos hablando, ¿no? Así es. Nosotros podemos ser engañados porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo va a conocer? El único que lo conoce verdaderamente es Dios. Nosotros mismos no nos conocemos. Hay gente que dice, sí, tu corazón, no, te equivocas, porque el corazón Es te va a engañoso. engañar y va a pensar que estás honrando a Dios, y va a pensar que estás alabando a Dios, estás glorificando a Dios, pero nos estamos dando cuenta que muchas veces somos reprobados, no somos aprobados. Para ser aprobados, dice el inicio, tenemos que ser hacedores de qué? De su De su palabra. palabra. Así es. Y no tan solo oidores, porque Así pues es. cuando oyes, pues tristemente a veces Dios siempre nos está hablando, nos habla en las prédicas, en cada enseñanza, y le digo a mi esposo, sí, cierto, tristemente muchas veces, cuando se entra por aquí, no sale por acá. Y es triste, ¿verdad? No ser hacedores de su palabra, sino solamente oidores que pues nada más lo oí, sí, pues tal vez sí, lo analicé un poco, pero no lo llevé a la práctica, ¿verdad? A ser hacedores de su palabra. Ujú. Dios nos promete que si estamos dispuestos, Él nos usará para su gloria. En Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí, ¿verdad? Que cada uno de ustedes sean esos como Isaías, ¿verdad? Que diga, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser usado, ¿verdad? Pero también ser aprobado. No tan solo ser usado, sino ser aprobado delante de ti, que yo lo que yo haga, la tarea que tú me mandes, la misión que tú me mandes, sea, Señor, con los motivos correctos, que sea para darte gloria y honra a ti, mi Señor. La disposición de Isaías para ser enviado, ¿verdad? Es un claro ejemplo de cómo Dios busca corazones dispuestos, ¿verdad? Más que personas aprobadas por los hombres. Que Dios quiere que tengamos un corazón dispuestos, ¿verdad? Para ser enviados, porque como les decía, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros son pocos. Muchas veces dicen, no, es, es que no quieren servir al Señor, ¿verdad? Pero Dios, tú pídele al Señor, ¿verdad? Que tener siempre un corazón dispuesto para servirle. Ser usado por Dios no es un asunto de ser aprobado, ¿verdad? Por los demás, porque
las personas nos podrán a lo mejor decir, a lo mejor porque nos estiman o nos aman, no, pues sí los hacen bien, algunas, ¿no? Porque algunas personas sí son sinceras, ¿verdad? Eh, ser aprobados por Dios, no solamente por los seres humanos, no busquemos la aprobación del ser humano, sino busquemos realmente ser aprobados, ¿verdad? Sino estar también disponible y obedientes a su llamado, porque muchas veces, pues Dios nos manda a lo mejor tal vez un servicio y tú dices, es que a mí no me gusta aquí, Señor, yo quiero el servicio que está, el que está haciendo aquel hermanito, ¿verdad? Pero Dios sabe que a lo mejor te pone en ese lugar porque Dios sabe tu capacidad, ¿verdad? Es un tema también de discipulado, ¿verdad? Cuando dice yo tengo un don, hay que reconocer cuando tal vez no somos muy buenos en hacer algo, pues decir no hacerlo. Yo les compartí hace tiempo, un tiempo yo estuve aprendiendo el teclado y sí, yo era, aprendí a tocarlo, ¿verdad? Pero ya se puede decir, cuando ya intenté tocarlo en un grupo, pues yo me desfasaba. Entonces, el reconocer, el decir, pues yo no, aquí, pues yo no puedo porque en vez de ayudar a mis hermanos o el grupo, pues los iba a atrasar, ¿no? Porque sabemos que en un grupo pues están los tiempos, entonces es importante nosotros reconocer esa parte, ¿verdad? Cuando tal vez no podamos hacer algo, es decir, pues no, no puedo, Señor, en donde tú me envíes, en donde yo pueda ser útil, ahí tú ponme, ¿verdad? Entonces, mis hermanitos, reflexionemos y veamos cómo estamos sirviendo, ¿verdad? Los que están sirviendo y los que no, pues les invito, ¿verdad? Que no sea eso el decir, ay, no, entonces mejor no le sirvo al Señor. No, Dios nos llamó a servirle, ¿verdad? Nos hizo un llamado a su servicio. Entonces, solamente hay que hacerlo con un corazón dispuesto, con un corazón que Dios ya está siendo transformado, ¿verdad? Entonces, estemos dispuestos a servirle a nuestro Señor por amor, ¿verdad? O no por tener el reconocimiento de los hombres. Hoy es un buen día para que pues nos acerquemos a nuestro Señor con humildad y pedirle que transforme nuestro corazón y que nos guíe en su voluntad y a su propósito divino, ¿verdad? Para concluir, examinemos nuestro corazón, dediquemos tiempo al Señor, pidiéndole a Dios que revele cualquier motivo impuro de nuestro servicio, porque podremos estar sirviendo y a lo mejor estemos haciendo algo que no es correcto, ¿verdad? Vivamos en obediencia, identifiquemos un área de nuestras vidas donde podamos obedecer más plenamente la voluntad de Dios, porque a lo mejor ya lo estás haciendo, ¿verdad? Pero necesitamos pedirle al Señor que siempre siga trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Pues les espero que haya sido de bendición este devocional, les agradecemos por tomarse su tiempo y que sigamos buscando al Señor, ¿verdad? Que buscamos siempre, no nos cansemos, ¿verdad? De servirle, porque es algo que en lo particular, como les decía, para mí es un privilegio poder servirle al Señor y también a nuestros hermanos, ¿verdad? De la iglesia. Entonces, pues hagámoslo, ¿verdad? No, no dejemos de servirle y siempre hacerlo con el motivo correcto. Hermanita Irma, ¿podría orar para que seamos despedidos? Sí, hermanita, con gusto. Bendito Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta tarde, Señor, que nos hemos reunido con los hermanos para escuchar tu palabra, Señor, que hoy nos confronta, Señor, nos dices que tenemos que ser humildes, Señor, que es mejor ser obedientes que los sacrificios, Señor. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra, nos hablas de la humildad, Señor, que tenemos que ser humildes, nos hablas que tenemos que ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que no se nos olvide, Señor, que el Evangelio, tu palabra, tiene que seguir avanzando, Señor. Y nosotros, tus siervos, tenemos esa obligación de poderla hacerla extensiva, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, mi hermana Delfis, mi hermano Gustavo, Señor, por sus vidas, te pido por ellos, Señor, por mi hermanita Lucero, Señor, que los sigas bendiciendo y los sigas guardando, Señor, que los llenes de amor, de sabiduría, Señor, para seguir dándonos de tu palabra, Señor. Y así también por mi esposita, te pido por ella que la sigas bendiciendo. Padre Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, que tengan bonita tarde. Dios Bendiciones. les guarde, bendiciones.
Bendiciones.